Baisha pamba, eisa pa, peina, coina, na ame, ayuma, weruma, peme, pende programa, ñande programa entero, beteba, piano, bajira, vagina, ya, atoralo, hermano, cuera. Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuago y Bepeina. Aye pitazo yeuma, ha, ame, eopm, pti. Ya harei yeuma ese rique cuera, aye cumbu puevo yaneka, edición 348 de Atoralo, hermano cuera, Juan capítulo 8 verso y quema 28 pe de donde otore miri que cuera huye que entero vete a pepe mejare ya pisa capejina a vei pesa yo pu pesa ñatoña pende pumburipo peguaja más 595 985 162 975 pembo ujare hina a pende ñe porandú pembo ujare a vei pesa pende ñe pumi audio mensaje de texto vamos a embaite gina hoy no aporte mi bíblico o corresponde a gina la de estudio a ver ya nota ya de cuando anotadito pregunta y fuera en ponandu respuesta enviada a mi o embaite pecha veí o vaya y que tu ya putino ñembo ever en oración ya de día de ayuno vigilia y lo hermanito pecha veía huye que Pastor Sergio entero vete a ne familia cuera a pecha veí mama como sarambia ina con atembia po o paro piete Pastor Sergio ya ponían de ina de shara anga muy mica tu hamwecha ya jupiñan de Facebook YouTube ya mongorre WhatsApp Telegram ka hija tora te imagina hoy llegamos sarambia pea entero vete vamos se pollo pijaño ambarete ponaja se aguilleja ya voy a mandar a vender WhatsApp ambarete ponar que cuera ya colabora pues tengo ñon 10 ina bueno yes a mí sí cómo me siento yo en esta edición de 347 si veo resultado positivo para tu loina me caíja Torah sí porque de ambos programas va una niña sentí va vio qué bárbaro niña sentí por nada y hago o falta vez así la sea reconocer tengo que poner más hay que tener recursos pero la mía se posibilidad se capacidad y veo que tenemos Paco edición número 347 coge guarde y hay fruto están programa esa taiteimo y la uva Paco conocimiento ve está tapizamos para violado ya sea de cada hija Torah ojendúa directamente a ñan de grupo ve tena otro grupo ve ojendúa te están bueve un magia chupe algunos a tú por casualidad y que OGK estudios bíblicos estudio en guaraní OGK YouTube o topa estudios bíblicos en guaraní esa yo puedo pegar un senso que hija Torah pepe ya no ni monguetama allá o se imagina hasta esta edición de 347 no me quejo en nada ya. Muy buen trabajo ya ponían de ella de Airun, allá de Pejengue, que te envía por Begua Pastor Sergio ahí ve o editañan de ella por videos ambae. Parupica tú ya upibula Facebook, ya YouTube a Facebook al mismo tiempo. Oye esa, oye hendu. Pero con el tiempo ya esa beta se a veces un agente reporte estudio de Gálata lo mitad o seguí hajina cada hija Torah bellilla por acá. Un año atrás a lo mitad para moja estudiar upea o página o sea upea besa tanto hoy me catuve ya pillar ya pero ya se puede decir que hay frutos para la gloria del Todopoderoso allá supongo antes la gloria yo la por agua pues ya por la equipo la que tú en esa ñemba apoyemos Sanambi se puede ahí las almas no son de los pastores de los roes no le pertenece a las congregaciones todo es para el reino pero sí tenemos responsabilidad o tocar o orar o atender o cuidar o alimentar por la
Así es que se año sentipona y en ese punto la único ya que la año por andúa ya la único la déficit mi de parte de los oyentes a veces allá la a esa que eh, casi saíla o apoyar la peaco ministerio la de por igual la apoyo en cuanto a las ofrendas y fuera mía. Eh, eh, Quizás sea por la pandemia o quizás por el copa hoy como para congregar o ayudar hoy y congregación pues. Digo esto porque he visto una publicación de que juntamos plata y demás y eso es una mentira. Que yo pido plata también por lo que sea Yurea es apoyo, pero no hay coilo en ningún grupo los hermanos Rapicueri ni un hermano diga tú ahí o mensaje a cosas en privado o Yure te digo se plata la humana anda ya apoyo anda ya como hay. Pero sí, como todo que trabaja en la obra allá, allá dedicado a ver, sí, siempre allá pide aviso y o sea ti tanga y bebe la logo de cada día Torah se anga bebe se foto la programa ya por hoy una colaboración en el ministerio pues así pero para uno está ya daba allí de mendigos y moindeja pero a pesar de todo en esa área perdón bebe se humana o falta ver un poquito de impulso, de un poquito más de aceleración y de parte de los hermanos, pero bueno, algo, no estoy obligando ni nada, sino que haciendo una evaluación, ya que a ver, por anduce o surgir la pregunta, cómo me siento, cómo se siente usted, qué opina de los frutos hasta la edición 346 de su programa, qué tal el apoyo de los oyentes y de su familia. Bueno, en cuanto a mi familia, pues sí, siempre 100% y la apoyo a Naipori va en la fe. En ese sentido, Naipori drama no, a ver, ese en Virecondi ya lo mema en la fe. Entonces, iba a ser distinto si es que en la Iriemba pero siempre en lucha ya, uno entero. Pero ya cuando los dos estamos, pues ya se sobrelleva muchas cosas, ya aguanta paño un día. Bueno, Jaupea, aumiante la y esa mi pregunta y otro Jaupebe. A mi familia responde más en cuanto al apoyo de los hermanos, en cuanto a la oñegendú sí, y en cuanto a frutos sí. Ahora en cuanto al apoyo en las ofrendas y cuera mía sí hay que realmente más baño botavita gente y bebé, gente y. Bueno, Sai hoy, Sai 3. No, esto es para contrarrestar a aquellos que piensan que se acumula plata taitere yo yeruka se hamba en hani da y la vez. Más allí en botavita delante del padre. Bueno, eh, bueno, estas son preguntas que hace una bella puma que con explicación, vea esa para la cómo es que se manejan ustedes si son independientes y pero igual se apoyan. Son independientes e igual se apoyan en el trabajo. Claro. Mata pangete la ma pionyo makate bata la. Sí, sí. Somos congregaciones en distintos puntos del país, pero sí nos apoyamos realmente. Eh, Oño putino, en cuanto a conocimiento, en cuanto a convivencia, yo visita y mimi,
Mm, esa es la diferencia que tenemos, no andas ahí porque sé congregación remanente de Israel de Itapúa, no, ni que mi encarnación, ni que nunca Paraguay, o si yo soy de Coronel Bogado, ni que lo de Coronel Bogado, de encarnación, no. Lo ideal es que yo topar, y que tú manteo yo topar, o yo monguetar, o intercambiar, o aprender, eso es bueno, la coinonía. Sí, pero somos independientes, claro, somos congregaciones independientes, ¿no? Hay que, pero sí, tenemos buenas relaciones. No hay por y ñe con hoy, de todos los roles que estamos trabajando aquí en Paraguay al menos. Y con los internacionales también, Shenareco y Rose Mavendi. Ni a escuela Shendie, yo respeto a pa. Bueno, eh, yes, a mí, ¿por qué al Mesías se le dice hijo de hombre? ¿Acaso por ser hijo de José, hijo biológico de José, o simplemente porque nació de María? Ah, pea ya, pea 8, 28, 29. Vaya y qué más Juan, ve. Juan 8, 28, 29. ¿Y es a mí? A ver cómo va ahí la cosa. 8, 28. A ver, y le dijo pues el Mesías cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Eh, bueno, si era, si acá por Andulo está, oye, es hijo de hombre, porque José era UTE de sangre, tepa ona se jagüere María. Son más veces ya poma hueve tiene explicaciones ahí de vamos a mirar por la VIN 8 28. Entonces ya yo le dijo cuando hayan levantado al hijo del hombre, entonces entenderán quién soy yo y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas porque así me enseñó el Padre. 29. Y porque el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Bien. 8:28, el hijo de hombre. Le mi reina Valera y a ver, le dijo pues Mesías, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, hijo de hombre encontramos entonces el término en 8:28, pero igual. Bueno, y ya pues decir repetición y mi de este. Nosotros creemos lo que dice la escritura. Veo que hay algunos comentarios, bueno, inclusive de extra bíblico, porque eso debería ser extra bíblico, ¿verdad? Y bueno, y lo que decían los rabinos o los judíos del Mesías, de que era hijo de un romano, oficial romano, y que no era hijo de José, sino que... Ah, pero estos son algo historieta, o sea, algo invento, porque pango y cueica tu janguecha guapo y el Mesías pepo no con la linaje del Mesías para negarle como Mesías, porque hijo de fornicación ta guaupija. Hoy parte y nada, creo que acá en Juan 8 lo vamos a encontrar en una parte donde le decían que él era hijo de fornicación. Mm. Entonces, no, eso de que un par de gente se siempre también me la una vez, no creo que esa era la esposa del Mesías de Malor Ucase de Pecha y Pipeti apócrifo. Entonces, ñande se arrubió y en la escritura hasta ahora.
Ne y yo aparece beti cueva de Kunran bemba beti texto y añade que falsificado jamba que el Mesías fue nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Si el día que aparezca eso sí podemos rectificarnos ya bueno Shamio ya wingora pesango y la ñan de Biblia cuera pecurija con ango topa la original anda era el pepe sí. Pero hasta ahora no hay evidencia, solamente hay historias, dichos, a pesar tipo que algunos dichos de rabinos para desmerecer la mesianidad del Mesías, dicho sea de paso. Pero tenemos que en la escritura coincide con, excepto los nombres allá, Mateo de Reina Valera con Mateo de la BIM, de la Septuaginta griega. Todo coincide, ya la BIM vengo o impona o inhaisha Reina Valera vengo hoy, solamente que la tera fuera allá la doña cambiada porque se le puso los nombres originales. Bueno. Sí, porque Mateo capítulo 1 habla de que le va a poner por nombre Jesús, pero sabemos que el nombre original no es así, ¿verdad? Es españolizado. El tema está en el 1.18, gente. Si van a estudiar Mateo 1.18. El nacimiento de Yahoshua HaMashiach fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, a PB no están ya pinde unos cuantos conjeturas la epaje y se upea que upea o inteja upecha, pero no hay pruebas que José era un hombre excelente, justo, que él estaba lleno del Espíritu y que tuvo relación con María y que de ahí nace que el Mesías era realmente hijo de José allá. Entonces, pero son dichos, van de ir y ver a la escritura. A veces y el nacimiento, Reina Valera, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y antes que se juntasen, a peor doble entendimiento, antes de que se juntasen, hoy como huema oñón die como marido y mujer, ahora como buenas relaciones sexuales. Entonces se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, el día que aparezca algún versículo, algún texto original comprobado de que ese es el original o contradecía, un a lo mejor ya estudiata, ya fondeada, ya. Porque no quiero entrar en conflicto con esos comentarios que me están mandando aquí acerca del Hijo del Hombre. Otra cosa que el Hijo del Hombre era un modismo, pero tiene forma, oye mencionar la, tiene título, oye no llamar la Mesías, Hijo de Hombre, allá. Hasta la Benja Adán, Benja Adán, ese también el hijo de Adán. Hay que entender que el significado profundo de eso es de la raíz hebrea. Ya entendían a un día entero allá la hijo de hombre. Bueno, no, eso no quiere decir que él es, no quiere decir que él es también hijo de Adán, literalmente hablando, sino que hay que entender también la palabra Adán no se refiere únicamente al Adán que creó el Todopoderoso, sino ese ya era un título también. Era ya también un título y tenía que ver también con el Todopoderoso allá. Entonces ya leo hijo de hombre, hijo de Adán, o sea, por allá, pero tiene su trasfondo.
Ya es a mí, Apelanda esa ya la ven escrito, ve. Este versículo que, ¿cómo se puede entender mejor desde el punto de vista de los evangelios esto de que el Mesías no tuvo sangre de José, el esposo de María? Mandé Mateo 1:18, no podemos omitir, está con la Biblia. Digo la revista, ni se negó la Biblia no le coima, pues. Y vamos a mirar cómo dice ahí 1:18 en la BIM, ¿cómo está? El nacimiento de Yahushua, el Mashiach, fue así. Su madre Miriam María, en hebreo, estaba desposada con Joseph, con F al último, José, vea. Pero antes de que se unieran, esa, se halló que ella estaba encinta por obra del espíritu de santidad. Mm. Entonces, vea el de versículo clave, gente. Este es lo que nos tienen que omitir, ese versiculito ahí. Mm. Porque apela y después tienen que analizar el trasfondo del texto. O sea, va y el contexto. Va y uperie. Va el oikoan, va oye sucede porque si José tenía relaciones sexuales con ella, y familia hardcore ya, no, oye se para Z así porque dele para un peare, hasta que José una crisis porque que Guasula en vire con aja y no hay conjuntos en allí o convivís en 10. No denuncia 6 ahí porque si eso hace por la ley de la Torah o de la ley de Moisés, una mujer que está en esa situación y que no convivió con su esposo, se le considera que oye, pues ella fornicó y le van a matar. Oye, cada hay que leer el trasfondo también, el contexto. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Es de Reina Valera. Quiso dejarla secretamente. O sea, con Ata no analizar y por lo menos. ¿Ve? O sea, tienen lleno de estudios de qué decían los rabinos, qué decían los judíos y qué se decía, sí, pero no estoy viendo el estudio del contexto. O sea, como que si fuera para estos comentaristas, Mateo no figura, es Mateo 1:18 en adelante no figura. O sea, no podemos pues, ser así, negativo oígo la Biblia, negativo la ya, o si no, ya no la pone más a Mateo ahí. 19 de la Biblia BIM. Yo sé su esposo como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Cuál era la vergüenza pública? Exponer la vergüenza pública. En público, oye, se le tenía que jugar a María porque en Bachepe un mendaja, la imena dija es que guasuta. Y la ley de bebé. Muerte a pedrada. Vaya ya inaguri mujer adúltera ya tu inaguri. Que es lo que adulteraba. En este caso, si ya tenían compromiso, ya estaba casada. Allá, porque ya había desposados en V, ya aumentaban, y en este caso, la pena de muerte para una mujer que ya se casó y que antes de convivir con su esposo convivió con otro, era la pena de muerte. Cacotazo. A José, no entendéis lo de cual realmente, porque ni hay lugar, vea ya. A lo mejor no reveláis su peo y que en crisis o dudáis, y golpea. Vai chico va la hora maite maño conoce y calidad y te digo con María anda esa ya no hay noticia de que alguien le andaba persiguiendo ni se algo ese por lo menos atorbata a ver si esto es del Altísimo esta hora. Yo seguramente voy a estar molestando, ¿verdad? Si es que pensó así. Mm.
Sí, porque si él sabía que había ahí, si era una sospecha directa de que él sabía de que su esposa le jodió, tenía que tener también la prueba. Mm. Porque cuando hago evidencias, hago, aparte del embarazo de María, María tiene que presentar al mandi para la, no hay cuidado, pea. Vengo allá de golpe no hay que ser la mía porque, mm, entonces, ojalá no denunciar y no ahí o violata la ley ahí. Si él sabía que su esposa le estaba jodiendo y que se embarazó de otro, si directamente era su sospecha eso, la pinta ya aplican a la ley, porque si no violata la ley y entró en crisis. ¿Ya? Mm. Pero en el verso 18 vemos que no poco y vigente coge la duda. O sea, hay que en crisis. Porque si él tenía relación con su esposa, ¿por qué se iba a poner mal? Allá estudiaron y especial, lo digo Mateo, ya analiza mi pues en Babilonia. Y es a mí, y pensando él en esto, he aquí un ángel le apareció en sueño, visión oreco, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado, Maimí Ave, verso 20. Vamos a mirarla bien si tiene este mismo contexto. Dice, me hago término, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es humano. No de jodeigo, ella no se metió con otro varón, no. Acá no hay adulterio, no hay fornicación. Esto es de arriba. Mm. Y si a él se le presentó y si vio y creyó en su corazón. Y antes bien ella discutían. Aunque veo que hay escritos que discuten eso. Que fue un mito nomás ya, que fue algo arreglado y demás. Y ellos son los que no creen, antimacía. O es que entender la ola anti ahí como van a, como ese que, como vio ahí que era hijo de un oficial romano. Qué bárbaro. Bueno, y debe haber algún escrito Ina porque por algún lado internacional no Ina, anda ya ereían de peima antimesiánico y teina a escribir. Mm. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueño, Abim, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por obra del Espíritu de Santidad. Con palabra engendrar, y tal, se la apoyando mita BM se llama ahí go angapea. Va, esa está la J.K.O. ve en el estudio de la Trinidad, la AMPM, la Hebreo 1.5 PGI, que el Padre engendró al Mesías, a Yahoshua. Yahweh le engendró a Yahoshua. EPM PG camina la término de engendrar, tanto pero Moisés. Pega tú la, aceptar la, bueno, la mayoría aceptan de que el Mesías fue por obra y gracia del Espíritu Santo, engendrado del Espíritu Santo, formado por el Padre a través del Espíritu Santo. Pero no aceptan que él, antes de toda la creación, según Apocalipsis 3.14, ya fue engendrado por el Padre allá y vivía con el Padre allá. Y de ahí vino y fue engendrado su cuerpo humano. Solamente ustedes quieren aceptar que él fue engendrado como humano por el Padre, pero no aceptan de que antes de que él sea humano, cuando era un espíritu, cuando era la palabra, cuando era la alabar, que cuando estaba allá en el cielo con el Padre, ustedes no aceptan que fue engendrado por el Padre. A ver, mañana en Hebreo 1.5 a primera de Juan 5.1, sí, y primera de Juan 5.18. En la palabra aparece que él es
engendrado del Padre, o sea, formado, creado por el Padre. Son algunas cosas también que sé, de paso allá Posela se pregunta a PM, ya que la PP por anduce allá. Hay cosas, hay términos que PP acepta en alguna parte de la escritura cuando no shokai no la vende creencia, pero o shokata un poco de término no la acepta ahí. Bueno. No, a ver, yo me quedo con Mateo. Lo que dice el Mateo, porque la VIN es una copia, ¿sí? Copia de la Biblia Septuaginta griega del siglo II. Que ese es el más acercado al original. Entonces, quiere decir que esto fue así. Hasta que aparezca algún otro texto comprobado que no. O tantear ya hoja zapan el proceso de investigaciones ahí de su originalidad. Aparecen las papiros, aparecen las escritos y ella puede hacer la estudio mía la y hija pecha ella puede hacer la onceno algún versículo, algún cuatiañe, algún biblia allá, pedazo de biblia, pero no hay por ahí. Por ejemplo, entre los códices, o sea, los escritos, oye, topada pecueva de Qumran, casi poco nada del Nuevo Testamento. Así es que lo más cercano al original que tenemos es la Septuaginta griega, siglo II, y ahí dice, engendrado por el Espíritu. Ahí es pota, guste o no le guste. Bueno, va a escuchar yo allá por Juan, primera de Juan, ¿ves? Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que, Reina Valera ahí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendró? El Todopoderoso Yahweh. ¿Quién fue engendrado de él? El Mesías. Apeando aceptarse y baby. Oye, te dirán, no, y te ponen. Inclusive, pega como parte horas allí, dice UPP. Mateo 1:18 en adelante, ¿verdad? Que él fue engendrado solamente su cuerpo humano. Que él es el Todopoderoso, que no fue, él no ha sido creado. Pero Apocalipsis 3:14 de Iriupea. Hebreo 1:5 de Iriupea. ¿A quién de los ángeles llamó hijo? Yo te he engendrado hoy a ustedes ya uma ule. 5, primera de Juan 5:1, vea. Y habla del hijo que fue engendrado, porque 5:2 veces, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 5:1 vengo. Todo aquel que cree, Reina Valera, ve que Jesús es el Cristo. O sea, está hablando del Mesías. Y dice del Mesías, lo que creen en el Mesías, que él es el ungido, que creen en Yahoshua, que él es el ungido, esta persona nace de Elohim. Tiene conexión espiritual con Elohim. Pero, y todo aquel que ama al que engendró, entero pe ojaijua upe o crea cuepe, ojaijua veí upe oye crea cuepe, guananime. Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Jamás lo oye crea cuepe. El primogénito de toda la creación. Apocalipsis 3:14. Primogénito de toda la creación. De Elohim. Entonces es Yeshua. Entonces, gente, ya profundiza, yo voy por este lado como siempre allá pojaisa, para no leer todos los comentarios que no son edificativos, que son confusos, pero al leer uno, dos y pi, ya pues en el comentario la ya esa caja que la Biblia, por lo menos nos dice que el Mesías es obra del Espíritu Santo. Después vengo Apocalipsis 3:14, vengo y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Elohim, o Reina Valera PGI, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? El testigo fiel y verdadero, Maigo Pea, Yeshua. El principio de la creación quiere decir que antes que todas las cosas que existen, el Todopoderoso o crean al Mesías. A Pea vengo a conectar, vengo la que te Hebreo 1.5, a ver, primera de Juan 5.1 a 5.18. Cuando entramos en este estudio de engendrado, de que el Mesías no es el Todopoderoso, sino que fue engendrado por él, la gente se confunde y se cerusepea con Mateo. No, se engendró y qué. Sí, acá su cuerpo también fue engendrado por el Padre, en el vientre de María. Pero antes de que él sea formado su cuerpo en el vientre de María, el Mesías ya existía, gente. En el principio era la palabra, Juan 1.1, y estaba con Elohim. Me pillaba. Entonces, ¿en qué forma él estaba si no tenía cuerpo? Ya existía espíritu. Pero, ¿quién le creó? Como espíritu. En la forma que él estaba antes de tener cuerpo humano. ¿Quién le creó? Angueteame, veme la versículo. Yahweh, el Todopoderoso. El principio de la creación de Elohim. Bueno. Y bueno, entonces, cuando como que en la Mateo, no sé, se borró del comentario de muchos comentaristas. Yo le digo que son anti-mesías porque ya, no sé cómo llamarle, porque no me iré con la Mateo 1.18 al 20 más. Y bueno, pero hoy, ahí está, no podemos sacar eso. O sea, él es hijo de hombre en el sentido de que ese es un título del Mesías, pero podemos catuya y que jipu guarabeta pea imitan. No porque él sea hijo de no porque él sea hijo de sangre, porque eso no nos dice la escritura. De hijo y andeuga. Bueno, de catuigo ya especular de ir en la escritura, pues ni catuila ya asegura. Especulación de mapu. Ya, y oputaba ahí, de o será que el Mesías la engendrado por el Padre, por el Espíritu Santo, la María Riguepe, tico realmente la José la y tú, ya, mate de pensar, hasta pues toda la noche y nada, había oído el versículo. Mateo 1.18 al 20, ¿ves? Y para te mandé. Bueno. Y otra cosa que rescatan a 8, 28, 29, con versículo con la mi overovia ven que el Mesías o el Padre Gina a bellas esa que es enseñado por el Padre Jin de ahí. Y angueteame EBM la versículo que fue engendrado por el Padre Jin de no puede ser jamás él el Padre. Si alguien alguien le hizo cuerpo. Allá, Hebreo 8:10 yo iba. En hebreo está una parte donde dice que tú me has formado un cuerpo, refiriéndose al Padre. En unos cuantos versículos. Entonces, si él es el Padre, entonces ¿a quién le estaba hablando? Él fue engendrado por alguien superior. Bueno, a ver, comentario. Este versículo de Juan 8, 28, 29. Estos versículos de Juan 8, 28, 29. Es para los que creen en el Mesías, ya que se refiere a su muerte en el madero a causa de los pecadores y en favor de los mismos pecadores que se arrepienten creyendo en su sacrificio y enseñanza.
Este versículo está conectado con Juan 3, 14, 15. A ver, para que tengan salvación. Es decir, tiene que ver con la salvación. Este versículo 8:28 también tiene que ver con la salvación. Bueno, hay otra cara del comentario. Se ha comentado desde el punto de vista de hijo de hombre, y acá hay un comentario que desde la salvación. Le dijo pues, cuando hayáis levantado al hijo del hombre, ¿sí? Cuando hayáis levantado, se refiere al oye, clavado, ¿ves? Cuando él fue clavado por el madero, y ahí ocurrió señales también proféticas que demostraban que él era el Mesías. O solo la templo de la nambrena. Hasta allí lo robía, güey, mirante upa. A Pepe y algunos y verdaderamente este era hijo de Elohim. No, pero pues 8:28 pues según Peco aporte de comentario y ave. Les dijo pues, cuando hayáis levantado al hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Pepe, aunque ya comentamos ahí que él fue engendrado y enseñado por el Padre. De bárbaro. Mateo 1, 18, 20 a Hebreo 1, 5 a Primera de Juan 5, 1 a 5, 18. De. Mira la versículo de apoyo a ver. Engendrado y enseñado por el Padre que tú, a ver, Juan 8, 28. O Pacueteo 29, y porque el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. ¿Ven? Él fue enviado, y al ser enviado habrá sido engendrado en el vientre de María. Bueno, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Una y otra vez reitera que él es enviado y que él depende del Padre y que él es enseñado por el Padre. Este versículo me voy a compartir, y ya ven, a ver la enoja eco del Padre. Aunque ya tengo luego pregunta otra vez. Más adelante llegué lo mitad discutí llegué pues ya. O sea que con versículo no valemos ahí no Pepe vio. Amo y te motivo es 10:30 parece que era. Es como que ni uno con añade oye pues con Juan capítulo 1 ya estudias atendo valemos ahí está su escuela. Porque te tienen una pregunta hija, hay como uña muinguetas hija, o sea, de un dipastese todos los estudios demostrativos de que el Mesías no es el Padre con un solo versículo. Y tu uva. Bueno. Oímos pues. Claro, no, apenas 30 veces. Claro, habían personas que creían en él por lo que decía. Y no solo por lo que hacía. Y no pedían también testigos ni señales. 8:30. Hablando él estas cosas, por lo que decía. Muchos creyeron en él. Ando yurei, mi fariseo, cuerecha judío, cuerecha erecoico testigos, muéveme la señal, no. Acuamos en donde eso voy a predicar ya yo cuatro ya me convertimos. Ok, allá no para echar de ellos y coñay. Y bueno, ya puta y te verá, güey. 8:30, güey. Apego con la verdad o hará libre. Pero este ya sería 8:31 y nada. Sí, ese ya es para 8:31. Acá hay otra pregunta y ¿qué es conocer la verdad? No, este ya es para 8:31, 32. Bueno, ya pues está bebé. Pese ya me ya pues venía a enviar pocos de Araguari que fuera. A Guille que me vaya ya pues acá me mamá oñea, me vende aquí un pastor Emilio Vázquez, y ande por la majera jina ya yo topa lleguita, era muy
Shalom, bendiciones, hasta mañana. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle